No, hoy tenemos buenas nuevas para todas nosotras porque en el último tiempo existen cirugías en toda nuestra parte ginecológica, en todo nuestro órgano reproductor, que la verdad es que tienen una mucho mayor recuperación y por otro lado no invaden otros órganos. Así que queremos saber de qué se tratan todos estos nuevos procedimientos y por eso invitamos hoy al ginecólogo y obstetra, el doctor Rodrigo Molina Campos, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Principalmente lo que vamos a hablar hoy en un periodo corto es la explicación de lo que significa la cirugía mínimamente invasiva o laparoscópica. ¿Okay? ¿De qué trata este procedimiento que marca una diferencia? Exacto, porque lo que me encantaría saber, ¿verdad? Este nuevo procedimiento, ¿cómo se diferencia de las cirugías tradicionales, de las cuales estábamos todos acostumbrados? Bueno, para empezar, la cirugía laparoscópica a nivel histórico no es una cirugía en realidad tan moderna, se empezó a hacer desde bastantes años atrás a nivel mundial y en Costa Rica. Lo que pasa es que aquí y a nivel mundial se hacía un tipo de cirugía más que todo diagnóstica, ¿ok? Y eran un poco rudimentaria en esas épocas que inicia, ¿verdad? Más que todo con un lente hasta se podía ver, ¿verdad? Nos cuentan nuestros profesores, se podía ver a través de un lente ahí mismo en cirugía. Ahora con todos los avances tecnológicos y más que todo a partir de los años 90 se empiezan a hacer procedimientos más grandes a nivel laparoscópico ginecológico y ya para este año 2017 a nivel ginecológico y en el mundo, como uno llama el primer mundo a nivel quirúrgico ginecológico, casi que todos los procedimientos se hacen a nivel se pueden hacer de esta manera. Ok, vamos a ir haciendo comparaciones quizá, doctor, y usted nos va guiando. Por ejemplo, hoy por hoy, ¿verdad? Una histerectomía o una operación o cierto tipo de operaciones ginecológicas, muchas mujeres dicen, bueno, es que me va a quedar aquella cicatriz gigante, uno. Y dos, la recuperación también es tremenda en muchos de los casos. ¿Cómo podríamos hacer la comparación con este procedimiento? Bueno, las principales ventajas del tipo de procedimiento, que para empezar, en vez de hacer una incisión, para que se entienda muy bien esto, lo que se realiza en estos casos es introducir una cámara de un diámetro generalmente de 1 centímetro o puede ser de medio centímetro, normalmente a nivel del ombligo, ¿verdad? Entonces en el ombligo ya queda escondida la cicatriz. Sí, se meten por ahí, por el ombliguito. Esa herida no se va a ver. Eso en lugar de hacer una incisión. Después de eso se insufla la cavidad abdominal, que es el área de trabajo mía, ¿verdad? Porque también la parte endoscópica se aplica un montón de procedimientos de otras especialidades, desde la gastroscopía, introducir una cámara para ver cómo está la mucosa gástrica, por el colon, entonces en rodilla también, ¿verdad? Entonces es un método que se aplica en muchos lugares. En nuestro caso insuflamos gas CO2, que no es explosivo, como decirlo así, se infla la cavidad abdominal. Para tener una mejor visión. Exactamente, aquí yo tengo ahorita un ejemplo de una cirugía mía, ¿verdad? Que es una cirugía de una respuesta de una complicación después de quitar un útero, para poner un ejemplo. Y este tipo de cirugía tiene las ventajas de que las incisiones que se realizan para este momento, generalmente en el campo de uno, para hacer una histerectomía, que es extraer un útero, se utilizan incisiones hasta de 5 milímetros en ambos lados, ¿verdad? Incisiones bajas que también prácticamente quedan invisibles, y ahora en la evolución de este tipo de cirugía también se está haciendo lo que es la mini laparoscopía, que en vez de introducir trocas de 5 milímetros son de 2.3 milímetros. O sea, esas dos cicatrices le quedan a uno aquí de 2 milímetros. O sea, mirriuscas. A comparación de cuál es la otra cicatriz. La cicatriz tradicional, ¿verdad? ¿De lado a lado, doctor? De lado a lado. O sea, nos queda una cicatriz de lado a lado y ahora nos quedan 2 uñitas, por decirlo, que ni se ven. Exactamente. Y la ventaja de todo esto es una recuperación mucho más rápida. Las pacientes vuelven al trabajo más rápido, la parte estética, ¿verdad? Que a las mujeres les interesa mucho la parte estética, y el riesgo de infección de herida quirúrgica es extremadamente bajo. Bueno, eso sí que es importantísimo. Desgranemos esto. ¿Cuánto duramos en una recuperación en una cirugía tradicional? Una cirugía tradicional, tal vez la más común que hacemos nosotros, que es histerectomía, extraer un útero, generalmente ocupa un tiempo de incapacidad de 4 semanas aproximadamente. ¿Y en camadas cuánto tiempo? En camadas
un día, ¿verdad? No encamada totalmente, pero sí un posoperatorio de 2 días inicial bastante duro, ¿verdad? Y con este tipo de cirugía vuelven al trabajo normalmente en 2 semanas. No siempre se puede hacer la cirugía laparoscópica, principalmente en el tema de la parte de cáncer. Todavía eso tiene que avanzar un poco más. La cirugía de cáncer sí hay mucha indicación para que se haga abierta y no siempre se puede realizar la cirugía laparoscópica. Se tiene que valorar bien el caso, aunque en eso vamos avanzando mucho. Para poner un ejemplo, años atrás los úteros con tumores benignos, pero muy grande, se prefería también hacer abierto. Con la evolución de este tipo de cirugía y a nivel, es un poco controversial actualmente, ¿verdad? Y es un tema de mucho debate a nivel mundial, ¿verdad? El quitar úteros grandes, ¿verdad? Es muy necesario, lo que se trata es tener una bolsa, ¿verdad? Para evitar derrame en la cavidad en caso de tener un sarcoma o un tumor que no sea un mioma, que es benigno, sino un sarcoma que es canceroso, maligno, y evitar derrame en la cavidad. Entonces es una de las principales cosas que hay que tener cuidado nosotros con la laparoscopía, y también en pacientes que uno sospeche que pueden haber síndromes adherenciales severos. Los síndromes adherenciales severos simplemente es, como decir, cicatrices donde se pega el útero al colon, el útero a la vejiga, el útero a los ureteros, que principalmente es como el mayor miedo de nosotros los ginecólogos a nivel quirúrgico, que es la conexión de los riñones a la vejiga. Tenemos que tener cuidado en eso. Entonces hay que tener una valoración preoperatoria correcta en estas pacientes, ¿verdad? Exacto, para quedar más claros, doctor. Entonces, vía laparoscópica, digamos, las cirugías que se pueden aplicar son en las más rutinarias, pero en el caso de cáncer todavía habría que analizar dependiendo de cuál es el caso. Exactamente. Yo no soy experto en la cirugía de cáncer, ¿verdad? Pero por lo menos en mi campo, a nivel de ginecología, la laparoscopía está entrando en eso, ¿verdad? Tiene indicaciones. No soy un experto en el tema de cáncer, pero en ese nivel se está avanzando poco a poco, ¿verdad? No es como a nivel ginecológico, que ya para este momento casi que la mayoría de las cirugías se pueden hacer laparoscópicas, y podemos nosotros estar estudiando todos estos temas, ¿verdad? A nivel de muchas patologías, principalmente tumores benignos, ¿verdad? Incluidos los miomas, que son... Con eso no hay problema. Con eso no hay problema. Tenemos que ver, eso sí, las cosas que anteriormente hablamos, como sospecha de adherencias, el tamaño del tumor, varias cosas, también el deseo de la paciente, establecer riesgos. Es moderno hablar con la paciente también, y que la paciente sepa los riesgos de las cirugías, ¿verdad?, que pueden haber. No es que la cirugía laparoscópica no tiene riesgos, claro que los tiene, como la cirugía abierta. Tiene un montón de ventajas, eso sí, pero no es una cirugía sin riesgos, y eso es importante entenderlo también, correcto. ¿verdad? Ahora, en cuanto a la invasión a otros órganos, ¿se disminuye con la laparoscopía? No necesariamente. Las ventajas son las principales que hablamos ahorita, ¿verdad? Pero eso es lo mismo. En ciertas circunstancias también uno puede convertir una cirugía, entrar laparoscópico, y si se ve todo con mucha adherencia, muy pegado, y ya eso depende de cada cirujano, ¿verdad?, y su experiencia, se puede decidir en convertir una cirugía abierta en el transcurso de una cirugía laparoscópica, en el caso de que sea una cirugía con mucha dificultad. Ok. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que tienen mucho sangrado, ¿aplica ese tipo de procedimientos? Claro que aplica. Lo que pasa es que los sangrados nosotros los estudiamos primero, ¿verdad? Entonces hay muchas causas. Hay causas, a nivel general lo podemos dividir en estructurales y hormonales. Por supuesto que una causa hormonal nosotros la vamos a iniciar con terapia médica, ¿verdad? Nosotros, el pensamiento nuestro es no realizar ninguna cirugía a ninguna paciente que no lo amerite. Tenemos que probar algunas cosas antes. ¿Por qué? Porque todas las cirugías tienen riesgos. Sí, claro, entonces es mejor no exponer a la paciente ese riesgo. Mi pensamiento siempre va a ser, bueno, y la mayoría de ginecólogos piensa así: primero terapia médica. Si podemos solucionar el problema, lo solucionamos de esa forma. Si no se soluciona de esa forma, ahí sí pensamos en cirugía. O también cuando la paciente tiene miomas o fibromas, que también se llaman, que pueden causar algún tipo de dolor pélvico o otros síntomas asociados, ya eso uno lo valora en conjunto. Es muy común también en las pacientes presentar quistes en los ovarios, también, ¿verdad? Y normalmente... Eso es muy común. ¿En ese caso aplica? Es muy importante tener en cuenta esto. Los estudios científicos actuales hablan de un tamaño de un quiste de ovario simple, porque existen quistes que son complejos y quistes que son simples. Los complejos
de vez en cuando pueden ser peligrosos dependiendo de ciertas características. Entonces algunos complejos tienen una indicación de una vez cirugía independientemente del tamaño. Pero los quistes simples o uniloculares, que son los más comunes, principalmente en pacientes de edad reproductiva, esos quistes ahora la medicina basada en evidencia habla de que uno puede esperar hasta que midan 10 centímetros si no causan síntomas, porque alrededor del 70-80% de estos quistes solitos desaparecen. Ahora, doctor, en el caso de la histerectomía, que son donde convergen la mayor cantidad de preguntas de nuestras amigas televidentes, ¿cuánto tiempo de recuperación tenemos después de una histerectomía? Si se realiza la histerectomía laparoscópica, sí, correcto, a nivel promedio 2 semanas. ¿Y cómo funciona la anestesia en el caso de la laparoscopía? En la laparoscopía la anestesia sí tiene que ser general, porque no se puede aplicar la parte regional. Se está estudiando un poco esto también, es un estudio moderno, pero normalmente se realiza con una anestesia general, no regional, más que todo porque una paciente despierta es muy difícil que tolere esa cantidad de gas en su cavidad. Se sentiría muy mal, más que todo por un efecto compresivo, porque nosotros para operar de esa forma tenemos que inflar. ¿Okay? Y la cicatriz, digamos, que si bien es cierto es chiquitita, ¿cicatriza en cuánto tiempo? Eso cicatriza igual que cualquier otra cicatriz a nivel de tiempo, ¿verdad? Pero la ventaja es el bajo riesgo de infección de una mini incisión. ¿Cuánto disminuye el riesgo de infección ya para culminar? El riesgo de infección puede disminuir entre 5 y 10x en una cirugía laparoscópica. Entonces, el riesgo de infección nosotros llamamos casi nulo, ¿verdad? En este tipo de casos. Claro. No es nulo, pero es casi nulo. Y este tipo de cirugía tiene mucha ventaja también en la paciente obesa y diabética, que son pacientes que tienen mucho más riesgo de infección. Imagínense una de estas pacientes con obesidad, que también es una cirugía que se practica en pacientes obesas, con obesidad y con diabetes, que son dos factores de riesgo grandes para infección. Imagínense las ventajas que tienen para este tipo de pacientes, este tipo de cirugía. Tal vez son hasta las que más se pueden beneficiar con este procedimiento. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por toda esta información. Ajá. Este es un instrumento, también lo traje para que se vea uno de los instrumentos que nosotros tenemos. Esto es una pinza de agarre, ¿verdad? Con esto podemos, digámoslo así, prensar tejidos para nosotros manipular. Y este es a nivel, este es el instrumento, esto es lo que uno maneja. Uno está en un televisor, sí, ¿verdad? Operando por televisor, además las luces se apagan. Y esto puede tener diferentes usos, hay muchos tipos de esto, ¿verdad? Este es para agarrar, también existen tijeras, existe un montón de tipos de instrumentos para uno ayudarse en la parte laparoscópica. ¿Okay? Esta es una pinza desechable, ¿verdad? La trae como para que se vea qué es lo que se introduce en el cuerpo, para que es de aquí en adelante. Okay. Entonces, para que se vea que es algo muy, muy pequeñito. Y esto contando que este es un instrumento para un puerto de 5 milímetros. Imagínate los de 2.3, ¿verdad? Que son los más nuevos, ¿verdad? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Que pase un feliz día, doctor. Gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar y creo que nos vamos a introducir...